Encuentro ovni de Eisenhower con alienígenas grises, 1954. La noticia que se espera ya está en fase de inicio. Trompetas regresará a la Casa Pintada de Blanco antes del 20 de enero. Comenzamos. Encuentro ovni de Eisenhower con alienígenas grises en 1954. El Tratado de Granada, el Área 51, Majestic 12 y más. Las estadísticas del Tratado de Granada de 1954. Los extraterrestres no interferirían en nuestros asuntos y nosotros no interferiríamos en los de ellos. El gobierno de los Estados Unidos mantendría en secreto su presencia en la Tierra. Los extraterrestres proporcionarían a los Estados Unidos tecnología avanzada. Los extraterrestres podrían secuestrar humanos y ganado de forma limitada para realizarles exámenes médicos y vigilancia. Las personas sometidas a experiencias no sufrirían daño y serían devueltas a su punto de secuestro sin ningún recuerdo del acontecimiento. Estados Unidos también podría realizar un examen médico y una experiencia genética con extraterrestres. Deberían compartir los resultados a los extraterrestres. Se les garantizarían instalaciones secretas para su alojamiento y experiencias. El presidente Dwight Eisenhower estableció un comité permanente para supervisar y conducir todas las actividades encubiertas con los extraterrestres según el Tratado de Granada. Este comité, creado en secreto mediante el Memorándum Ejecutivo NSC 5410, se conoce como Majestic 12 o Majority 12 o simplemente MJ12. Lo anterior compartido por Space Force Galactic Federation en alianza con Toms and Underground. Siguiente información. La noticia que se espera ya está en fase de inicio. Lo mejor está por venir. Estamos muy cerca de un acontecimiento histórico en la que la humanidad no se puede imaginar lo que sucederá, ni tampoco está preparada para este tipo de hechos. 209 gobiernos serán removidos de sus cargos y cada país quedará bajo la órbita de las Fuerzas Armadas por un tiempo establecido por la Alianza de la Tierra y los patriotas militares de estos 209 países. Esto no es un golpe militar para apoderarse de los gobiernos, es simplemente muy necesario de que así deba ocurrir, ya que la clase política mundial, desde la derecha y hasta la izquierda, están muy contaminadas por la corrupción y no desean colaborar en lo más mínimo. Y esto bien ya lo sabemos, porque se les comunicó de los cambios de economía y de todo lo que la humanidad debe conocer y tener para llevar una vida sana y próspera. También se les informó del cambio que tendrá la Tierra, ya que esta era es la era de la verdad y la prosperidad en todos los niveles. Los militares son los únicos a los que se les confía esta enorme tarea de quitar a su gobierno por la corrupción en demasía, porque ya no se les tolerará nada más a los políticos oscuros y negativos. Se terminará con el comunismo, se terminará el socialismo, las dictaduras y los reinados también caerán como debe ser. Todas las fuerzas militares de los 209 países recibieron una carta en papel y no por internet, en la cual se les daban las instrucciones para cuando la luz verde se encendiera, para quitar cada gobierno de los 209 países. Esta orden la darán los sombreros blancos que ya cuentan con su representante en estos 209 países, sin importar qué tipo de gobierno hay en cada uno de estos. El final ya está cerca y la fecha aún nadie la sabe, porque esto será una sorpresa y todo se ejecutará muy rápido. Como verán, la carta no fue enviada a los gobernantes, sino a los militares, porque estos saben a lo que se tendrán que enfrentar. No es un país contra otro, es el derrocamiento del Estado Profundo Mundial o Cabal. Unidad
en amor siempre. Nota: favor de no hacer preguntas en los respectivos chats. No se les puede brindar ningún tipo de información, solo la que acaban de escuchar. Compartido por Canal de Revelaciones. Siguiente información. Lo siguiente, tomarlo con pinzas. Últimas noticias. Trompetas regresará a la Casa Pintada de Blanco antes del 20 de enero. La decisión Bronson ha sido pronunciada. Donaldo Trompetas regresará oficialmente a la Casa Pintada de Blanco antes del 20 de enero. La tan esperada decisión Bronson ha allanado el camino para su reinstalación, respaldada por un fallo de la Corte Suprema y el apoyo militar. Puede que se produzcan disturbios civiles, pero el regreso de Trompetas marca el comienzo de una nueva era para Estados Unidos. El gran renacimiento estadounidense ha llegado. Estados Unidos se encuentra al borde de un cambio monumental. El caso Bronson finalmente ha llegado a su explosiva conclusión. El regreso de Trompetas es inminente y está sucediendo antes de lo que se piensa. Esto no es solo política, es una revolución. Trompetas está regresando para restaurar la República. La decisión Bronson es el catalizador legal de este cambio. El fallo de la Corte Suprema, ahora confirmado, fue a favor de Trompetas. Este es el punto de inflexión en que todos hemos estado esperando. La Corte Suprema ha actuado y Trompetas recuperará la presidencia. Clarence Thomas, un feroz defensor de la integridad constitucional, insinuó este resultado y ahora el fallo lo confirma. Los militares han estado trabajando silenciosamente en segundo plano para asegurar el regreso pacífico de Trompetas al cargo, incluso si eso provoca disturbios. Ha mantenido la verdad en secreto para evitar el caos, pero el escenario está listo. Estallará una nación dividida, pero el regreso de Trompetas no se trata solo de él, se trata de restaurar la grandeza estadounidense. Se trata de recuperar el control de la élite corrupta que ha dirigido Washington durante demasiado tiempo. Trompetas siempre ha luchado por el pueblo y ahora el pueblo lo respaldará una vez más. Con el respaldo militar y la bendición de la Corte Suprema, el regreso de Trompetas es imparable. El 20 de enero ya no es la fecha, ya está sucediendo. Se esperan cambios inmediatos. Asegurar la frontera, reconstruir la economía y poner a Estados Unidos en primer lugar. Probablemente habrá disturbios civiles, pero esta es una batalla por la libertad. Las élites lucharán, pero el pueblo estadounidense está harto de su corrupción. La restauración de Trompetas en la presidencia marca el amanecer de una nueva era. El viejo orden político se está desmoronando y surgirá un nuevo gobierno, uno del pueblo. El regreso de Trompetas no se trata solo de deshacer los últimos años, se trata de marcar el comienzo de una nueva era en la que Estados Unidos se mantenga fuerte nuevamente. La batalla por la libertad y la prosperidad recién están comenzando, y Trompetas liderará la carga. Prepárense, Estados Unidos. Trompetas está de regreso, y esta vez es para siempre. La revolución está aquí. Compartido por E. The Friend, letra 17 del abecedario. Este video sí tiene activada la opción para poder hacer comentarios, solo que todos serán sujetos a revisión. Así es que, muy querido hater y spammer, no pierdas tu tiempo en echar tu basura aquí, ya que nadie le da tu porquería, por no decirlo de otra forma. Queridos suscriptores y miembros del canal, si les gustó el video, no olviden darle like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Comparte este video y con quien lo compartas, pídele que se suscriba.
Con esto me ayudas mucho. También te recuerdo que hay membresías para unirte al canal, desde $1.50 mensuales. Muchas gracias a todos los que ya son miembros del canal por su gran apoyo. De verdad que se los agradezco con todo mi corazón. Muchas gracias y bendiciones.